Dios te bendiga hoy y siempre. Damos gracias a Dios porque hoy estaremos iniciando la segunda carta de Pablo al joven Timoteo. Damos gracias a Dios por la bendición que hemos tenido de terminar la primera carta. Y hoy estaremos iniciando la segunda carta con la introducción. Pablo escribió su segunda epístola a Timoteo estando preso en Roma en la década de los 60 en el primer siglo. Pablo gozaba de libertad condicional y podía recibir visitas. Sabía que sufriría martirio pronto. Le escribe a Timoteo exhortándole a ser fiel en su ministerio y pidiéndole que lo visite. En esos momentos solo por Lucas. Timoteo se había convertido en Listra en el primer viaje de Pablo. Eso lo estudiamos en primera carta de Timoteo, versículos 2. Y le acompañó en su segundo y tercer viaje misionero. Eso también lo podemos verificar en Hechos 16:1. En su carta vemos el corazón y los pensamientos de Pablo que se encontraban acerca de su muerte. Por ello, podemos dividir esta carta de la siguiente manera. El capítulo del versículo 1 al 8, recuerdos y el desafío del Evangelio. En esta porción, Pablo hace una breve referencia sobre Timoteo y su herencia cristiana, manifestando su deseo de verle. Pablo exhorta a su hijo espiritual a ser fiel y valiente respecto al llamamiento santo y al fuego del don de Dios. En 2 de Timoteo 1, del 9 al 18, vemos el llamamiento santo según el propósito y la gracia de Dios. Pablo reconoce la gracia de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo según su propósito. Confía en que Dios guarda su depósito para aquel día y exhorta a Timoteo a guardar la verdad que ha recibido. Lamenta que algunos lo abandonaron, Onesíforo por su fiel apoyo. En el capítulo 2, versículos del 1 al 7, veremos la disciplina en el discipulado. Timoteo debe entrenar a otros, tal como a él ha sido entrenado por su maestro Pablo. Es un entrenamiento y disciplina similar a la de un soldado. Es similar al de un atleta. Es similar al de un labrador. Aquel que trabaja por el fruto con paciencia. En el capítulo 2, versículo del 8 al 19, vemos en cómo Pablo le recuerda a Timoteo que la fidelidad a Cristo implica sufrir penalidades, aún morir, pero que vale la pena soportarlo por amor a aquellos que obtienen la salvación por la fe. Exhorta a evitar la contienda sobre palabras y que evite que solamente son para perdición de los oyentes. En el capítulo 2, versículos del 20 al 26, se desarrolla un servicio con una causa noble. Los cristianos deben santificarse de las pasiones juveniles, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Los que enseñan doctrinas falsas engendran contiendas, pero corrígeles con mansedumbre y amor para ayudarles a escapar del lazo del diablo. En el capítulo del 3, del 1 al 9, vemos la inmoralidad que sucederá en los últimos días. Muchos abundarán, falsos maestros y hombres impíos, amadores de los placeres de la vida más que de Dios. Engañan a mujercillas que están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ellos rechazan la verdad de Dios y también serán rechazados por Dios. En el capítulo 3, versículos del 10 al 17, estaremos viendo acerca de persecución, perseverancia y provisión.
Tomando como ejemplo su sufrimiento, Pablo nos recuerda que los cristianos podemos sufrir persecución, pero Dios nos da poder para soportar. Dios nos ha provisto de su palabra, las sagradas escrituras, la Biblia, para guiarnos y animarnos cada día, y debemos depender completamente de ello. En el capítulo 4, versículos del 1 al 8, vemos la falta de fe, la fidelidad y las recompensas futuras. No irá la verdad de Dios, sino mensajes según sus pasiones. Por el contrario, debemos siempre hablar la verdad en amor. Pablo ha cumplido su ministerio fielmente y espera la corona de justicia, la cual le dará el Señor, el juez justo a todos los que esperan su segunda venida. Y llegaremos a la conclusión en el capítulo 4, versículos del 9 al 22, donde Pablo pide a Timoteo que traiga a Marcos antes del invierno y que lleve su capote, libros y pergamino. Ha sido desamparado por varios compañeros. Al ver que el juicio será desfavorable, le advierte contra Alejandro, que se opone al evangelio. Termina declarando, confía y le envía saludos y da bendición a Timoteo. Oremos, hermanos, para que al meditar segunda de Timoteo seamos desafiados a permanecer fieles a pesar de la persecución, a pesar de la cárcel, a pesar de malas enseñanzas de hombres que se levantarán en inmoralidad. Aquellos que no perseverarán van a ser perseverantes en la palabra. Que podamos ser fortalecidos con estas palabras de ánimo. Gracias por la oportunidad que nos darás de estudiar segunda de Timoteo. Enséñanos, háblanos y ayúdanos a ser fieles en medio de todas estas circunstancias. Te lo ruego y te lo suplico todo, en el nombre que es sobre todo nombre, a quien sea toda la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores, desde ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga hoy y siempre. Damos gracias a Dios porque hoy estaremos iniciando la segunda carta de Pablo al joven Timoteo. Damos gracias a Dios por la bendición que hemos tenido de terminar la primera carta. Y hoy estaremos iniciando la segunda carta con la introducción. Pablo escribió su segunda epístola a Timoteo estando preso en Roma en la década de los 60 en el primer siglo. Pablo gozaba de libertad condicional y podía recibir visitas. Sabía que sufriría martirio pronto. Le escribe a Timoteo exhortándole a ser fiel en su ministerio y pidiéndole que lo visite. En esos momentos solo por Lucas. Timoteo se había convertido en Listra en el primer viaje de Pablo. Eso lo estudiamos en primera carta de Timoteo, versículos 2. Y le acompañó en su segundo y tercer viaje misionero. Eso también lo podemos verificar en Hechos 16:1. En su carta vemos el corazón y los pensamientos de Pablo que se encontraban acerca de su muerte. Por ello, podemos dividir esta carta de la siguiente manera. El capítulo del versículo 1 al 8, recuerdos y el desafío del Evangelio. En esta porción, Pablo hace una breve referencia sobre Timoteo y su herencia cristiana, manifestando su deseo de verle. Pablo exhorta a su hijo espiritual a ser fiel y valiente respecto al llamamiento santo
y al fuego del don de Dios. En 2 de Timoteo 1, del 9 al 18, vemos el llamamiento santo según el propósito y la gracia de Dios. Pablo reconoce la gracia de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo según su propósito. Confía en que Dios guarda su depósito para aquel día y exhorta a Timoteo a guardar la verdad que ha recibido. Lamenta que algunos lo abandonaron, Onesíforo por su fiel apoyo. En el capítulo 2, versículos del 1 al 7, veremos la disciplina en el discipulado. Timoteo debe entrenar a otros, tal como a él ha sido entrenado por su maestro Pablo. Es un entrenamiento y disciplina similar a la de un soldado. Es similar al de un atleta. Es similar al de un labrador. Aquel que trabaja por el fruto con paciencia. En el capítulo 2, versículo del 8 al 19, vemos en cómo Pablo le recuerda a Timoteo que la fidelidad a Cristo implica sufrir penalidades, aún morir, pero que vale la pena soportarlo por amor a aquellos que obtienen la salvación por la fe. Exhorta a evitar la contienda sobre palabras y que evite que solamente son para perdición de los oyentes. En el capítulo 2, versículos del 20 al 26, se desarrolla un servicio con una causa noble. Los cristianos deben santificarse de las pasiones juveniles, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Los que enseñan doctrinas falsas engendran contiendas, pero corrígeles con mansedumbre y amor para ayudarles a escapar del lazo del diablo. En el capítulo del 3, del 1 al 9, vemos la inmoralidad que sucederá en los últimos días. Muchos abundarán, falsos maestros y hombres impíos, amadores de los placeres de la vida más que de Dios. Engañan a mujercillas que están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ellos rechazan la verdad de Dios y también serán rechazados por Dios. En el capítulo 3, versículos del 10 al 17, estaremos viendo acerca de persecución, perseverancia y provisión. Tomando como ejemplo su sufrimiento, Pablo nos recuerda que los cristianos podemos sufrir persecución, pero Dios nos da poder para soportar. Dios nos ha provisto de su palabra, las sagradas escrituras, la Biblia, para guiarnos y animarnos cada día, y debemos depender completamente de ello. En el capítulo 4, versículos del 1 al 8, vemos la falta de fe, la fidelidad y las recompensas futuras. No irá la verdad de Dios, sino mensajes según sus pasiones. Por el contrario, debemos siempre hablar la verdad en amor. Pablo ha cumplido su ministerio fielmente y espera la corona de justicia, la cual le dará el Señor, el juez justo a todos los que esperan su segunda venida. Y llegaremos a la conclusión en el capítulo 4, versículos del 9 al 22, donde Pablo pide a Timoteo que traiga a Marcos antes del invierno y que lleve su capote, libros y pergamino. Ha sido desamparado por varios compañeros. Al ver que el juicio será desfavorable, le advierte contra Alejandro, que se opone al evangelio. Termina declarando, confía y le envía saludos y da bendición a Timoteo. Oremos, hermanos, para que al meditar segunda de Timoteo seamos desafiados a permanecer fieles a pesar de la persecución, a pesar de la cárcel, a pesar de malas enseñanzas,
de hombres que se levantarán en inmoralidad. Aquellos que no perseverarán van a ser perseverantes en la palabra. Que podamos ser fortalecidos con estas palabras de ánimo. Gracias por la oportunidad que nos darás de estudiar Segunda de Timoteo. Enséñanos, háblanos y ayúdanos a ser fieles en medio de todas estas circunstancias. Te lo ruego y te lo suplico todo, en el nombre que es sobre todo nombre, a quien sea toda la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores, desde ahora y para siempre. Amén. Damos gracias a Dios por la bendición maravillosa que tenemos de meditar en las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos iniciando en Segunda de Timoteo 1, del 1 al 8, escrita por el apóstol Pablo y dirigida al joven Timoteo. Veamos los primeros 5 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué clase de palabras escribirías sabiendo que tus días están contados? El apóstol Pablo, detenido en un frío calabozo romano frente a la muerte inminente, escribe sus últimas instrucciones y despedida final a su joven protegido, Timoteo, en los más íntimos y tiernos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Después de su discurso de apertura, honra su legado, así como aquel Timoteo específicamente, en referencia a sus antepasados, a la abuela de Timoteo, Loida, y a su madre Eunice. Pablo sabe que él ha servido junto a una gran tradición de aquellos que estuvieron antes de él, y él ahora pasa la batuta a la siguiente generación. Timoteo, un cristiano de segunda generación, creció en la fe, pero realmente no lo entendió hasta que conoció a su mentor Pablo y fue testigo de la fe de Pablo en oración. Mi amado hermano, ¿cuál es el legado que estás dejando? Ahora, ¿quiénes a tu alrededor intervinieron para guiarte a la fe? Si puedes recordar a un pastor, a un maestro, a un familiar, hónralos, honra a tus mentores y a los que te han ayudado a establecer el rumbo en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora veamos, mis amados hermanos, los versículos del 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Avivemos el fuego. Aunque no es claro a qué se refiere con el don de Dios, Pablo exhorta a Timoteo a seguir ejercitando esos dones para que no se extinga el fuego. Esto significa que cualquier don que Dios nos haya dado, ir poniéndolo en práctica y mejorarlo,
o muy posiblemente se apagará por la falta de uso. Los estudiosos coinciden que la imposición de las manos se refiere a la ordenación de Timoteo como pastor de la iglesia. Según Pablo, ocurren tres cosas cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Nos volvemos más audaces, más amorosos y más autodisciplinados. Mire lo que dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pablo está en la cárcel por amor al Evangelio. Posteriormente, muchos le dieron la espalda, pero Pablo se libra de los que otros piensan de él, porque anhela agradar a un público, a uno, a Dios. Mis amados hermanos, ¿estás siendo guiado por la presencia del Espíritu Santo a través de tu vida? ¿Estás avivando el fuego de Dios a través del don de servicio que Dios te ha concedido? ¿Qué don tienes? ¿Estás sirviendo dentro de la iglesia? Ahora, ¿qué tipo de obras has estado haciendo últimamente en ti para bendecir a otros? Mis amados hermanos, es algo que necesitamos reflexionar para nosotros. Por un lado, honrar nuestro legado, a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros maestros que nos ayudaron a crecer, a reconocer que gracias a su vida, hoy estamos donde estamos. Pero también reconocer la presencia del Espíritu Santo y el don que tenemos para servir a través de este. Servir y así honrar el nombre de nuestro Dios a través del servicio. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a honrarle y a glorificarle siempre. Oremos. Padre, gracias por el legado espiritual que me has dado. Gracias por mis padres, pastores, maestros, líderes y todos aquellos que me han guiado hasta este punto de mi vida cristiana. Bendícelos donde quiera que se encuentren. Hoy los reconozco como hombres y mujeres que guiaron nuestra vida para crecer en fe. Padre, quiero ser enseñable y humilde, puro, porque quiero seguir creciendo en la fe aún más profunda. Señor, aún faltan personas que edificarán mi vida. Aún faltan personas que me ayudarán a crecer más en ti. Ayúdame a ser enseñable, humilde y puro para continuar creciendo en la fe más profunda. Te alabo y te engrandezco. Te doy honra y gloria. Reconozco tu grandeza y tu poder. Padre, bendito y alabado seas desde ahora y para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.